Sistema de fuerzas coplanares concurrentes. Vamos a decir que un sistema de fuerzas es coplanares cuando todas las fuerzas que están actuando sobre una partícula las podemos ubicar sobre un mismo plano. Y además son concurrentes cuando la línea de acción de cada una de las fuerzas convergen en un punto en común. En esta práctica vamos a estudiar un sistema de fuerzas coplanares concurrentes y los objetivos de esta práctica son determinar la resultante de varias fuerzas coplanares concurrentes usando los métodos para sumar vectores y verificar la condición de equilibrio de un cuerpo que es sometido a fuerzas coplanares concurrentes en una mesa de fuerza. Para comenzar, vamos a recordar que en física distinguimos entre dos tipos de magnitudes. Unas que las llamamos magnitudes escalares, son aquellas que quedan totalmente definidas por la magnitud expresada con la unidad de medida conveniente. Por ejemplo, el tiempo, el volumen, la masa. Estas magnitudes son escalares, ya que no tengo que dar mayor información de ella más que su magnitud o su módulo, además de la unidad. Mientras que las magnitudes vectoriales, para poder determinarlas, se hace necesario especificar tanto su dirección como su magnitud y además de ello la unidad de medida. Por ejemplo, la fuerza, el desplazamiento, la velocidad. Una magnitud vectorial la representamos geométricamente con una flecha. Una flecha donde el tamaño de la flecha determinaría la magnitud o el módulo del vector. La línea de acción de la fuerza, en este caso, la representamos con la línea punteada y es la línea a lo largo del cual es posible deslizar ese vector. Y la dirección será el ángulo que forme ese vector con respecto al eje positivo de las X medido en sentido antihorario. Ahora hablemos de qué es una fuerza. Si nos vamos a nuestra experiencia, cuando hablamos de una fuerza, decimos que una fuerza es la medida de la acción de un cuerpo sobre otro. A causa de ello, un cuerpo puede cambiar su estado de movimiento o de reposo. La acción de una fuerza podemos determinarla por varios aspectos o por varios elementos, como son, por ejemplo, el punto de aplicación de una fuerza. Por ejemplo, sobre este cuerpo estamos aplicando una fuerza F sobre este punto. Y sobre este cuerpo estamos aplicando una fuerza sobre este punto. Entonces, el punto de aplicación de una fuerza. La dirección de la fuerza, ya que por ser la fuerza una magnitud vectorial, tiene que tener módulo, dirección y sentido. La dirección, que la determinamos en función al sistema de referencia que hayamos considerado, y la magnitud o el módulo de la fuerza, que desde el punto de vista experimental podemos medirlo con un instrumento que llamaremos dinamómetro. De manera que un dinamómetro es un instrumento que me permite medir la magnitud de una fuerza. Las unidades en el sistema internacional para la fuerza utilizamos el newton. Un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Es decir, de manera que un newton es la fuerza que se requiere para mover un bloque de 1 kilogramo con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. En el sistema CGS, la unidad de medida es la DINA. Una DINA es 1 gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Y en el sistema métrico gravitacional, la unidad de medida que utilizamos es el kilogramo fuerza, que algunos le llaman kilopondio. Un kilogramo fuerza es
9.8 newton. Es decir, la fuerza necesaria para que un cuerpo de 1 kilogramo se acelere con una aceleración igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, un sistema de fuerzas concurrentes se llama así porque las líneas de acción de la fuerza, como dijimos, se intersectan en un punto, concurren en un punto, por eso se llaman fuerzas concurrentes. Y coplanares porque las fuerzas las podemos ubicar sobre un mismo plano. Si el sistema es tal que sus líneas de acción están situadas en un plano, entonces ese sistema lo llamaremos sistema de fuerzas coplanares concurrentes. En el laboratorio, para hacer esta práctica, utilizaremos la mesa de fuerza. La mesa de fuerza es una mesa como esta que tenemos acá, donde este plato que vemos acá está graduado desde 0 grados hasta 360 grados. Observemos que acá tenemos el plato, tenemos una clavija, tenemos una arandela, tenemos unas poleas, en este caso tenemos 4 poleas, tenemos unos portapesas y vemos que tenemos las pesas también. Entonces, este equipo que tienes acá es lo que llamaremos la mesa de fuerza. Observa que estos hilos están haciendo una fuerza sobre esta arandela y esta arandela está sujeta con esta clavija. Cuando estos hilos jalan la arandela va a adquirir un movimiento que va a ir en la dirección de la resultante de las fuerzas. Vamos a ver cómo podemos determinar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. Para determinar esta resultante vamos a utilizar los métodos para sumar vectores. Para sumar vectores utilizamos métodos gráficos, métodos analíticos, que ya lo hemos estudiado en clases de teoría, y además acá utilizaremos también la mesa de fuerza. En los métodos gráficos utilizamos el método del polígono y el método del paralelogramo para sumar fuerza. Y en los métodos analíticos utilizamos el método de las relaciones trigonométricas y el método de descomposición en componentes rectangulares. Vamos con los métodos gráficos. Siempre que vamos a utilizar un método gráfico para sumar fuerzas, es necesario que seleccionemos una escala y un sistema de referencia. Por ejemplo, encuentre la resultante de las fuerzas F1 50 kilogramos con un ángulo de 30 grados y F2 50 kilogramos fuerza con un ángulo de 100 grados. Para usar el método del paralelogramo, primero debemos seleccionar una escala, ya que cuando realizamos una suma de vectores en el papel, las longitudes que tomamos estarán dadas en centímetros o en milímetros o en unidades de longitud. Sin embargo, no siempre lo que sumamos son longitudes. A veces esas longitudes representan, como en este caso, fuerza. Por lo tanto, en este caso, 1 centímetro de longitud es equivalente a 10 kilogramos fuerza. Es decir, fijamos una escala. Una vez que hemos fijado la escala, vamos a fijar una referencia, a partir de donde vamos a medir y a dibujar los vectores. Luego ubicamos los vectores con sus respectivas direcciones, con un origen común. Luego trazamos rectas paralelas a cada uno de los vectores y el vector suma será la diagonal del paralelogramo. Con la regla vamos a medir la longitud de R, que será la resultante, y con el transportador mediremos su dirección.
y de esa manera encontraremos la resultante entre F1 y F2. Veamos cómo hacerlo. Supongamos que queremos encontrar la resultante entre 50 kilogramos fuerza, que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, y F2, 80 kilogramos fuerza con un ángulo de 100 grados. Lo primero que hacemos, como dijimos, fue definir la escala. Decimos que 1 centímetro que dibuje en el papel representará 10 kilogramos fuerza. Una vez que hemos hecho esto, dibujamos nuestro sistema de referencia, a partir de donde voy a medir las fuerzas y los ángulos. Ubicamos un transportador para medir las direcciones, en este caso 30 y 100. Trazamos una recta que pase por 30 grados y me va a determinar la dirección de F1. Una vez hecho esto, medimos la dirección de F2, que estará a 100 grados. Entonces dibujamos las direcciones. Ya sabemos que este ángulo que tenemos acá es de 30 grados y sabemos que este ángulo que tenemos acá, desde el eje positivo de las X medido en sentido antihorario, es 100 grados. Ya tenemos las direcciones. Ahora vamos a dibujar los módulos. Para dibujar los módulos tomas una regla y vas a dibujar por cada centímetro representas 10 kilogramos fuerza. Por lo tanto, para dibujar 50 kilogramos fuerza necesitarás dibujar 5 centímetros. Ubicamos la regla y dibujamos un segmento de 5 centímetros que representará los 50 kilogramos fuerza. De manera que acá tenemos F1. Luego ubicamos a F2. En este caso, como 1 centímetro son 10 kilogramos fuerza, lo debemos dibujar de 8 centímetros. Ubicamos a F2 de 8 centímetros. Ya tenemos ubicadas F1 y F2 con estas condiciones. F1, 50 kilogramos fuerza a 30 grados y F2, 80 kilogramos fuerza a 100 grados. Una vez que hemos hecho esto, trazamos rectas paralelas, una paralela a F2 y una paralela a F1. El punto donde se intersectan las paralelas es la resultante de nuestro sistema de fuerza. Para determinar el valor de la resultante, sencillamente tomas una regla y mides la longitud desde 0, observa que tenemos desde 0 hasta 10,8 aproximadamente, 10,8 centímetros. De manera que 10,8 centímetros, si hacemos la conversión con la escala, 10,8 centímetros equivale a 108 kilogramos fuerza si lo multiplicamos por 10, ya que la escala me dice que cada centímetro son 10 kilogramos fuerza. Ya tenemos entonces cuál es el módulo de la fuerza resultante. Ahora, ¿cuál es la dirección de la fuerza resultante? Tomamos el transportador y ubicamos la dirección. Observa que la dirección es, acá está 74 grados. Por lo tanto, la fuerza resultante será 108 kilogramos fuerza y la dirección será 74 grados. Vamos con el método del polígono. El método del polígono es muy similar. Seleccionamos una escala, fijamos una referencia para ubicar el primer vector, pero en el método del polígono, en el extremo del primer vector fijamos otra referencia para ubicar el segundo vector, que en este caso sería F2. Luego unimos el inicio del primer vector con el extremo del último y ese será el vector suma. En el método del polígono colocamos un vector a continuación del otro, mientras que en el método del paralelogramo ambos vectores se colocaban con un origen común. Luego que
Tenemos esto con la regla, medimos la longitud de la resultante y con el transportador medimos su dirección. Vamos a hacer la suma de estos dos vectores ahora utilizando el método del polígono. F1, 50 kilogramos fuerza con un ángulo de 30 grados y F2, 80 kilogramos fuerza con un ángulo de 100 grados. Seleccionamos la escala, 1 centímetro, 10 kilogramos fuerza. Encontraremos la fuerza resultante. F1, 50 kilogramos fuerza con un ángulo de 30 grados y F2, 80 kilogramos fuerza con un ángulo de 100 grados. Ubicamos el sistema de referencia. Vamos a medir con el transportador la primera dirección, que es 30 grados. Ubicamos una dirección de 30 grados. Una vez que tenemos ubicado 30 grados, vamos a dibujar los 50 kilogramos fuerza, que sería un segmento de 5 centímetros o una flecha de 5 centímetros. Ubicamos la regla y colocamos nuestra flecha de 5 centímetros, que representaría 50 kilogramos fuerza. Una vez hecho esto, en donde termina el primer vector, vamos a ubicar una nueva referencia. Y en esa nueva referencia vamos a dibujar el segundo vector, que sería F2. Y ubicamos el transportador para medir la segunda dirección, que serían los 100 grados. Una vez que tenemos los 100 grados, que es la segunda dirección, trazamos un segmento. En este caso, como son 80 kilogramos fuerza, sería un segmento de 8 centímetros. Ubicamos la regla y medimos un segmento de 8 centímetros. Ahora, para determinar la resultante, bastará unir el extremo inicial con el extremo final. Una vez que hemos unido el extremo final con el extremo inicial, tomamos la regla y medimos la longitud de nuestro vector, que en este caso es 10.8. Recordemos que 10.8 equivale, al multiplicarlo por 10, a 108 kilogramos fuerza. De esa manera tenemos el módulo o la magnitud de nuestra fuerza resultante. Si queremos encontrar la dirección, bastará con tomar el transportador y medir el ángulo que forma la fuerza resultante con respecto al sistema de referencia. Por lo tanto, en este caso, la dirección de este vector será 74 grados. Veamos ahora el método de las relaciones trigonométricas. El método para sumar vectores usando las relaciones trigonométricas es un método analítico, de tal manera que en este método los dibujos que se hacen son referenciales. Por lo tanto, no es necesario usar regla o transportador o instrumento de medición para determinar longitudes o ángulos, ya que todo podemos hacerlo simplemente sacando cuentas y aplicando procedimientos algebraicos o analíticos. Supongamos que queremos sumar los vectores F1 y F2, donde F1 es 50 kilogramos fuerza formando un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal y F2 era 80 kilogramos fuerza formando un ángulo de 100 grados con respecto a la vertical. En este método vamos a hacer una construcción geométrica que nos permita hacer un análisis para determinar cuánto será el valor de R. Vamos a ubicar rectas paralelas y vamos a ver cómo se nos forma un paralelogramo. Si tomamos en cuenta ese paralelogramo, debemos recordar que el ángulo que forma el vector, debemos ver que el ángulo que forman los dos vectores F1 y F2 es de 70. Esto se debe a que si este ángulo era 100 y este es 30, entonces 100 menos 30 es 70, por lo tanto este ángulo es 70.
Como se trata de un paralelogramo, este ángulo y este ángulo tienen la misma medida, porque en un paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes. Y además, en un paralelogramo, la suma de los ángulos interiores es 360 grados. Por lo tanto, este ángulo es 70, este ángulo también es 70. Estos dos deben ser iguales, pero al sumar los 4 me debe dar 360. De manera que 70 más 70 son 140. Y 140, para completar los 360 me faltarían 220. Quiere decir que los 220 están distribuidos en estos dos ángulos. Por lo tanto, esos ángulos debe valer cada uno 110. Ahora tenemos los 4 ángulos interiores de nuestro paralelogramo. La fuerza resultante es ese vector que vemos allí. Si ese vector que vemos allí es la fuerza resultante, entonces ahora vemos que sabemos cuánto es el módulo de F1, sabemos cuánto es el módulo de F2, que el módulo de F2 es este mismo módulo por ser paralelos y opuestos en un paralelogramo, y bastará con encontrar R. Para encontrar R, entonces podemos aplicar la ley del coseno. De manera que tenemos que en este caso F1 es 50, F2 es 80 y R es la resultante. El ángulo entre F1 y F2 dijimos que era 70. Como se trata de un paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales, por lo cual es posible obtener el ángulo R, que es el que está frente a la resultante. Ya lo hemos dicho, este ángulo es 110. Ahora, aplicamos la ley del coseno para un triángulo. Este triángulo que se forma acá. Vemos que la resultante elevada al cuadrado debe ser igual a F1 elevada al cuadrado, en este caso 50 elevado al cuadrado, más F2 elevada al cuadrado, en este caso 80 elevado al cuadrado, menos el doble del producto de F1 por F2, es decir, de estos dos lados del triángulo, 50 por 80, por el coseno del ángulo que está frente a la resultante. En este caso, el ángulo que está frente a la resultante es 110, por lo tanto sería por el coseno de 110. Resolviendo estas cuentas, obtenemos 11.636,16. Y como tenemos R cuadrado, para obtener R bastará con sacar la raíz cuadrada a este número, obteniendo entonces que R será 107.87. Acá lo vemos mejor, la ley del coseno, y vemos entonces que R es 107.87. Observa que es muy cercano al valor que nos había dado experimentalmente con el método gráfico, donde dijimos que era 108. Ahora, para determinar la dirección, vamos a usar la ley del seno. La ley del seno dice que si tenemos un triángulo, entonces al dividir R entre el seno del ángulo que tenga al frente, eso debe ser igual que dividir F2 entre el seno del ángulo que esté frente a F2, y por supuesto también va a ser igual a F1 entre el seno del ángulo que esté frente a F1. De manera que R entre el seno de 110 será igual a F2, que es este que tenemos acá, entre el seno de este ángulo, que no sabemos cuánto es. Ahora, nosotros conocemos R, que ya lo calculamos, y conocemos F2, y conocemos el seno de 110. Bastará con despejar el seno de alfa, que es este ángulo que tenemos acá. Ahora, al despejar alfa, vemos que alfa será el arco cuyo seno es el seno de 110 entre 107.87 multiplicado por 80. Esto es 44,18. Por lo tanto, este ángulo que tenemos acá
es 44.18. Pero la dirección, recuerda que es el ángulo que forma el vector con respecto al eje positivo de las X medido en sentido antihorario. Por lo tanto, sería el ángulo que tenemos acá. Y el ángulo que tenemos acá será 44,18 más 30, que es el ángulo que formaba el vector F1. Ahora, vamos con el método de descomposición vectorial. En el método de descomposición vectorial debemos escribir cada una de las fuerzas que nos dan, debemos escribirlas en forma cartesiana, es decir, encontrar la componente X y la componente Y de cada una de las fuerzas. Vamos a expresarlo en esta tabla. Por ejemplo, F1, la componente en X de F1 es 50 por el coseno de 30, que es 43.3. Y la componente Y es 50 por el seno de 30, que es 25. F2 es 80 por el coseno de 100, que es menos 13,89. Y 80 por el seno de 100 me daría la componente en Y, que es 78.78. Luego de esto, para encontrar la resultante, sumamos las componentes X y sumamos las componentes en Y. Las componentes en X serían 43.3 menos 13.89, que es 29.41. Y las componentes en Y, que es 25 más 78.78, que es 103.78. De manera que el módulo de la resultante lo podemos obtener elevando al cuadrado la componente X más elevar al cuadrado la componente en Y, es decir, Rx cuadrado más Ry al cuadrado. Rx cuadrado es este término elevado al cuadrado más este término elevado al cuadrado. Para obtener R extraemos la raíz cuadrada, de manera que al resolver esto que tenemos acá, el resultado será 107.87. El ángulo lo obtenemos con el arco tangente de la componente Y entre la componente en X. La componente en Y es 103.78 y la componente en X es 29,41. Por lo tanto, el ángulo será el arco tangente de 103.78 entre 29.41, y esto es 74.18. De manera que el módulo es 107.87 y el ángulo es 74,18. Ahora bien, para que un sistema de fuerzas coplanares concurrentes esté en equilibrio, debe cumplir con las condiciones de equilibrio. Un sistema de fuerzas concurrentes lo puedo sustituir por una fuerza resultante. Y si el sistema está en equilibrio, la resultante debe ser el vector nulo. Bien, condiciones de equilibrio. En el equilibrio gráfico, el polígono de fuerzas construido debe ser cerrado. Si cuando construimos el polígono de fuerzas es cerrado, entonces decimos que está en equilibrio. Y cuando hablamos de un equilibrio analítico, la suma de las componentes, la componente X debe ser 0 y la suma de la componente Y debe ser 0. Cuando pasa eso, decimos que nuestro sistema está en equilibrio. En esta práctica, entonces, debemos verificar que el sistema esté en equilibrio. Es decir, que cuando sumemos las fuerzas que actúan sobre la arandela, el resultado debe ser el vector nulo o debe ser 0.